Escucha, viajero de la noche, porque lo que está por ser narrado no es simple cuento de superstición ni obra de mentes frágiles entregadas a la fantasía. No, es una historia de pesadumbre, de sombras que reptan entre las rendijas de la razón, de ecos que no pertenecen al mundo de los vivos. Es la historia de una casa cuyo corazón late con el pulso de los condenados y de una mujer que, en su afán por escapar de la muerte, construyó su propia eternidad de pesadilla. Imagina, si puedes, una mansión que no obedece a la lógica humana, un laberinto sin centro ni fin, donde puertas se abren a paredes ciegas y escaleras trepan hacia la nada. Un lugar en el que el viento, al soplar por los pasillos infinitos, forma susurros semejantes a plegarias ahogadas. Esa fue la casa de Sarah Winchester, y su historia es la de una maldición que nunca cesó de construir su propia forma en este mundo. Sarah Lockwood Winchester nació en la bruma de la aristocracia, rodeada de lujos y promesas de un porvenir espléndido. Mas la fortuna es un amante traicionero y la felicidad, un espejismo que se desvanece al acercarse. Su unión con William Wirt Winchester la encadenó al destino de una industria forjada en sangre. La empresa de rifles que llevaría el nombre de su esposo se convertiría en un emblema de la muerte. El destino, en su crueldad implacable, cobró su precio pronto. Su hija, Annie, llegó al mundo solo para ser reclamada por el abismo apenas unos días después. No hubo cura ni súplica que la retuviera en la luz. El esposo de Sarah también fue arrancado de sus brazos, consumido lentamente por la tuberculosis, como si algo en el aire mismo de la casa que compartían hubiese sido venenoso. Cuando Sarah quedó sola con su vasta fortuna y el peso insoportable de su pena, buscó respuestas en los velos inciertos del más allá. Un médium, al mirarla a los ojos con el fulgor de lo que ha visto demasiado, le susurró la sentencia: «Los muertos te persiguen, señora Winchester. Sus voces claman justicia. La única forma de silenciarlos es construir sin cesar. Nunca debes detenerte. Si lo haces, ellos vendrán por ti». Y así comenzó la obra, una obra que no pertenecía a los hombres, sino a los espectros que la guiaban. A las afueras de San José, donde los vientos golpean con el peso de antiguas historias, Sarah adquirió una casa. No era un castillo, ni un monumento de grandeza, sino una construcción modesta. Pero no por mucho tiempo. Aquel lugar se expandiría como una criatura enloquecida, retorciéndose y mutando bajo el influjo de manos invisibles. Día y noche los martillos resonaban. La madera crujía con el lamento de algo que crecía sin rumbo ni sentido. No existían planos ni arquitecto. Todo era edificado según las visiones de la viuda Winchester, dictadas en susurros en su oscura sala de espiritismo. Las habitaciones aparecían como si brotaran de la nada. Había más de 160 cuartos, la mayoría sin razón de ser. Se erguían muros donde antes hubo pasillos, las puertas conducían al vacío, los escalones ascendían solo para acabar abruptamente contra un techo. ¿Era aquello un delirio de su mente atormentada o una trampa para los espectros que la acosaban? Cada noche Sarah se retiraba a su aposento para dormir en una habitación distinta. Nunca 2 veces en la misma. Temía que, si los espíritus lograban encontrarla, se la llevarían con ellos. Los obreros, pese a la paga generosa, hablaban en murmullos. Sentían que alguien los observaba desde los corredores oscuros. Escuchaban pasos cuando creían estar solos. Más de uno aseguraba que, al girar en una esquina, encontraba la sombra de un obrero ya fallecido, aún trabajando en la casa. Pero el verdadero horror comenzó cuando los visitantes también sintieron su presencia.
Los relatos de los huéspedes, empleados y curiosos que se atrevían a cruzar el umbral de la mansión eran siempre los mismos. Las puertas se cerraban solas, no con la violencia del viento, sino con la decisión de una mano invisible. Las luces parpadeaban sin razón aparente, como si algo estuviera respirando en la oscuridad. Los espejos reflejaban más de lo que debían, figuras ajenas al mundo de los vivos. Las voces llamaban por su nombre a aquellos que se quedaban en la casa. Había un rumor entre los obreros. Si se escuchaban golpes en la madera durante la noche, debían ignorarlos. No eran clavos ni herramientas, eran las almas que pedían entrar. Y Sarah Winchester les respondía. A medianoche ella bajaba por los pasillos interminables, envuelta en su vestido negro, con un candelabro tembloroso en la mano. Entraba a su cuarto de espiritismo y cerraba la puerta tras de sí. Dicen que hablaba con los muertos, que anotaba sus instrucciones en hojas que nadie jamás pudo leer. Las sesiones duraban horas, y cuando emergía del cuarto con el rostro pálido como el mármol, daba órdenes para construir un nuevo pasillo, un nuevo muro, una nueva puerta que nunca se abriría. La obra no debía detenerse, pero la muerte nunca olvida a quien la desafía. El 5 de septiembre de 1922, el susurro de los clavos se detuvo. Sarah Winchester murió en su dormitorio, como si finalmente los espíritus hubieran encontrado su escondite. Los obreros dejaron caer sus herramientas en el suelo, sintiendo un escalofrío recorrer sus cuerpos. Por primera vez en 38 años, la construcción se detuvo. Al día siguiente, los trabajadores abandonaron la casa. Puertas quedaron sin instalar, escaleras sin terminar, habitaciones a medio construir. Todo se detuvo en el instante mismo en que Sarah Winchester exhaló su último aliento. Hoy, la mansión Winchester sigue en pie. Es un museo abierto al público, pero nadie se atreve a quedarse dentro cuando cae la noche. Los ecos de los martillos aún resuenan en la madrugada. Las puertas aún se cierran por voluntad propia. Hay quienes aseguran haber visto la silueta de una mujer de negro vagando entre los corredores, como si aún buscara una habitación donde los espíritus no pudieran alcanzarla. Pero, viajero de la noche, dime, ¿qué pasaría si entraras a la mansión? ¿Qué pasaría si, mientras caminas entre sus pasillos torcidos, escuchas tu nombre susurrado en el viento? ¿Qué pasaría si, al girar en una esquina, ves una sombra que no debería estar allí? Sarah Winchester construyó una casa para los muertos, y los muertos nunca se fueron. Si disfrutaste este oscuro relato, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así, juntos podremos seguir explorando los misterios y las sombras que habitan entre nosotros. Recuerda, siempre hay algo más allá de lo que vemos. Nos vemos en la próxima historia, si es que logramos salir de ella.